Buenas tardes. Yo quiero hacer un paréntesis antes de comenzar este foro porque creo que es importante que el Colegio de Arquitectos salude al doctor Alex Valladares como representante de la señora alcaldesa, pero también quiero hacer un agradecimiento porque creo que en un momento dado que estábamos a punto creo que no hacer las jornadas, nos facilitaron el Salón de la Ciudad. Gracias a la gestión también de la doctora Lourdes Altalima, así que mi agradecimiento para las dos. Eh, Creo que estos foros y estas conferencias, o sea, las jornadas académicas en general, han sido una unión de voluntades desde varias partes. Pero quiero realmente resaltar, y espero no equivocarme, no omitir a nadie, pero quiero agradecer a todo el directorio del Colegio de Arquitectos, que fueron muchas jornadas que pasamos trabajando para poder ir afinando todas las cosas que se necesita para hacer un tipo de estos eventos. Se unieron por este motivo algunos grupos de jóvenes arquitectos que nos ayudaron también en la parte tecnológica y de difusión digital. Eh, Debo agradecer también al grupo de arquitectos que fueron moderadores de cada uno de los foros, a las facultades de arquitectura de las universidades de aquí de Ambato, porque obviamente también ellos se unieron, digamos, no de una manera oficial, pero ellos han estado permanentemente viniendo también a cada uno de los eventos, a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Indoamérica, a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica de Ambato, y también puedo decir que a través de los conferencistas que estuvieron en estos días, debo agradecer a cada una de las facultades de arquitectura del país, incluso, porque estuvieron los de las universidades de Cuenca, de la Universidad Internacional, de la Universidad Central, de la Universidad Católica, etcétera, etcétera. A las autoridades y a los concejales que han asistido a algunas de las charlas, a los agremiados profesionales de arquitectura que también han estado aquí acompañándonos, a la empresa privada por sus auspicios, que sin esa voluntad unida tampoco habría sido posible, dada la demanda de gastos que implica hacer un tipo de estos eventos. A la prensa, que ha cubierto varias facetas de esta jornada, al público presente y al personal de soporte y logística que también nos ha ayudado en la limpieza, en la cuestión de reparto de algunos breaks, etcétera, porque creo que para ellos también debería haber un aplauso. Les agradezco infinitamente. Bueno, estoy muy contento de estar acá porque venía llegando y comenzó a llover, entonces dije, estoy trayendo las buenas nuevas. Realmente también estoy contento y agradecido porque el día de hoy están ¿cómo se llama? Coincidiendo dos puntos importantes, la arquitectura y el patrimonio verde. ¿Sabían ustedes que en el mundo existen más o menos unas 80.000 especies de árboles, de las cuales existen únicamente 24 modelos de arquitectura para todos ellos? Entonces, hablar de arquitectura de los árboles y hablar de arquitectura como patrimonio construido es algo que me gusta como para hacer coincidir en este día el tema de hábitat y calidad de vida. En Mi ponencia el día de hoy va a estar direccionada desde un punto de vista que lo que se conoce como la arboricultura municipal. La arboricultura es un conjunto de ciencias y de tecnologías que buscan lograr la adecuada convivencia entre las personas y los árboles y toda la vegetación acompañante, toda la biodiversidad acompañante que vienen con los árboles.
Entonces, para hablar de árboles necesitamos hablar de hongos, se habla de polinizadores, se habla de pajaritos, se habla de epífitas, se habla de arbustos, se habla de vegetación menor, de virus, hongos, bacterias. Entonces se va poniendo más complejo el panorama, pero a la vez también nos da una perspectiva de trabajo mucho más interesante. Dejamos de ver al árbol como en algún lado veía que se referían como mobiliario vegetal. Sí, suena como para lanzarse por la ventana, ¿no? Y pasar a verlo como ecosistemas, de los cuales nosotros dependemos al 100%. Nosotros no seríamos capaces de tener inteligencia, no seríamos capaces de tener memoria, no seríamos capaces de entender algo tan bonito como el amor en todas sus facetas, si no tuviéramos interactuando con nosotros los compuestos orgánicos volátiles que provienen de los árboles. Nuestro sistema nervioso depende de estos compuestos. A nosotros en la escuelita nos decían el árbol nos da oxígeno y por el oxígeno tenemos que tener arbolitos, pero el árbol es algo muchísimo más complejo. Definitivamente, como ustedes pueden hacerse una idea de lo que estoy diciendo, la vida humana con la inteligencia, con la ciencia, con la tecnología, con la arquitectura, sería inviable si no fuera gracias a los árboles. Entonces, dicho eso, podemos decir qué es lo que busca la arboricultura municipal. Aquí hay algunas corrientes en donde es interesante poder pensar lo que es un bosque urbano. Para algunos especialistas, ellos dicen que la sumatoria de todos los árboles existentes en un límite urbano, dentro de un límite urbano, conforman un bosque. Pero habiendo escuchado lo que acabo de decir, que nosotros necesitamos hablar de hongos, de insectos, de pájaros, de epífitas, etcétera, entonces ya no podemos nosotros pensar únicamente como el árbol, como la sumatoria, perdón, no podemos pensar el bosque como la sumatoria de árboles, sino dentro de una dinámica ecosistémica, el ecosistema al cual nosotros nos debemos. Justamente esta semana terminábamos unos talleres que estábamos haciendo y teníamos unas camisetas bonitas, ¿no? Porque hay un mono bajándose de un árbol y va evolucionando hasta que un día se vuelve un humano inteligente. ¿Y qué hace el humano inteligente? Plantar árboles. Entonces, la arboricultura municipal lo que busca es eso, que podamos tener una adecuada convivencia y establecer los criterios para el manejo adecuado de los árboles. Muchas veces nosotros partimos desde el momento de la plantación de un arbolito, partimos pensando en que tenemos que evitar los riesgos asociados a los árboles. Es que si me cae un árbol, si el niño se sube y se cae, se puede morir. Bueno, las estadísticas a nivel global nos muestran cosas tremendamente dramáticas al respecto. Según la CNT, perdón, ANT, ya estoy poniéndole telefonía de gusto, la Agencia Nacional de Tránsito, una persona muere cada 4 horas en el Ecuador en accidentes de tránsito. Y esta es una cifra que tengo de Quito, 7 de cada 100.000 personas se suicidan. Mientras que la probabilidad de morir aplastado por un árbol son de 1 por cada 10 millones. A nivel global se dice que es más posible morir atropellado por una vaca. No digo nada de los cuernos. Atropellado por la vaca. Los cuernos es otro tema. ¿Sí? Es más probable morir atropellado por una vaca que por la caída de un árbol. Es más probable que me caiga un rayo a que me caiga un árbol. Entonces, eso nos tiene que llevar a pensar a cuánto riesgo hay en una ciudad y qué es lo que necesita la ciudad. Nosotros por estar en la zona del Ecuador y en los Andes estamos expuestos a la mayor radiación solar del planeta. ¿Y qué es lo que necesita una ciudad como Ambato? Árboles grandes, árboles sanos, árboles seguros y árboles que nos aporten esta belleza paisajística y la funcionalidad ecosistémica. Tenemos que mirar a la ciudad como un ecosistema que está bastante inerte y que puede y que tiene el potencial de ser un ecosistema pletórico de vida,
que va a dar una muchísimo mejor calidad de vida para todos los ambateños. A nivel técnico, tenemos todo ya dado. El año pasado se trabajó en una consultoría muy bonita. Bueno, luego Micaela nos contará los detalles de los resultados, que fue el censo diagnóstico del arbolado y de las áreas verdes de Ambato. Y estamos con déficit, tenemos carencia, pero necesitamos dar el salto. Yo fui técnico de arbolado urbano en la Secretaría de Ambiente del municipio de Quito durante 7 años más o menos, promotor de una resolución de protección y fomento del arbolado, de la cual nació la ordenanza de arbolado que tiene actualmente Quito. Fui miembro del equipo que creó todo el plan de manejo de áreas verdes y arbolado en Guayaquil. Y también tuve la suerte de estar vinculado al proyecto de levantamiento de la información acá en Ambato. Y mi preocupación es la siguiente. Tanto en Quito como en Guayaquil hemos estado sometidos a la voluntad de algunos grandes caciques. El político que tiene en sus manos la administración de la ciudad decide qué es lo que se debe hacer. Entonces, los lineamientos técnicos que están establecidos en la ordenanza, en anexos y manuales técnicos, en capacitaciones, quedan de lado porque al señor se le ocurre que las cosas se hacen así. Hicimos un trabajo de restauración de copas durante más o menos 5 años que llevábamos, porque el arbolado de Quito había sido muy maltratado sistemáticamente. Y cuando hubo el encerrón de pandemia, apareció uno que dijo, les voy a mostrar a estos vagos cómo sí se poda los árboles. Y nos dejaron en palos la ciudad. Entonces, fíjense cómo una voluntad mal direccionada puede hacer un daño tremendo. Cuando nos hacía la presentación, la arquitecta nos decía que Ambato tiene déficit de 3 árboles por persona. ¿Qué entendemos por árbol? Cuando nosotros pensemos en un árbol, vamos a pensar que tiene que ser un árbol grande, que esté entero, sin podar, lo que llamamos porte natural completo, y que esté sano, que tenga condiciones naturales para desarrollo. Muchas veces nosotros pensamos en el árbol como lo dibujan en el AutoCAD, ¿no es cierto? Una manchita chiquita, un puntito, o a veces pensamos como en un chupete y decimos, ahí está. Tenemos que dar ese salto a pensar la ciudad con corredores verdes funcionales, con corredores que contengan arbolado grande, que nos puedan aportar servicios y beneficios. Un árbol que está constantemente siendo peluqueado, como le llamamos, está preocupado en sobrevivir, no está ofreciendo servicios y beneficios ambientales ni ecológicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la propuesta es para que Ambato tenga una fuerte voluntad política de dar el salto y de transformarse en lo que la ciudad necesita, no en la voluntad de uno o de otro particular. No dejemos que la información que se ha levantado en Ambato quede en el papel. No dejemos que las capacitaciones que se hicieron a los técnicos municipales queden en una situación que un día estuve más o menos de vacaciones, no trabajé y estuve atendiéndole a un señor ahí que hablaba. Ahorita que venía llegando al inicio de donde empieza la ciudad, justo donde se separa el puente, perdón, el intercambiador que me lleva para un lado de la ciudad y el que me trae para acá al centro, veía unos trabajadores que estaban aporcando el arbolado en el parterre. Entonces yo venía pensando y digo, todavía no ha trascendido lo que se dijo en los talleres de capacitación que se hicieron como parte de la entrega de los productos acompañados al censo diagnóstico. Si no trasciende a los trabajadores es porque los jefes no están dando el salto de cambiar para una ciudad mejor, sino que estamos acostumbrados a hacer lo que conocemos, lo que sabemos. Vivimos una crisis global, una crisis climática, una crisis de calidad de vida que ya está cada vez más a las puertas de ser catastrófica para la propia humanidad. Ambato tiene estamos
en el momento justo, en el momento crucial, para dar el salto y hacer que esta sea una ciudad muy, muy, muy verde. Tenemos una biodiversidad con ejemplares andinos muy grande. Yo les decía hace un ratito que en el mundo tenemos más o menos 80.000 especies de árboles. ¿Saben cuántas especies de árboles hay en Ambato? Como 115, 120, de las cuales el 70%, si no más, son foráneas. ¿Sí? Nosotros, Ambato es la hermana menor de Quito, podemos decir. Yo siempre suelo decir como chiste que Australia tiene tres grandes ciudades, Sydney, Melbourne y Quito. Lamentablemente, Ambato también está en esa línea. Entonces tenemos que dar el salto. El Ecuador tiene, en los Andes ecuatorianos tienen más o menos 800 especies de árboles que no han sido introducidos a la gestión urbana. No han sido introducidos a la gestión municipal porque por un lado nos gusta lo de afuera y por el otro le apostamos a lo fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque los árboles nativos crecen más lento. Entre los arboristas tenemos una máxima que dice que el árbol más lento, el que crece más lento es el que no se planta. Entonces aprovechemos la coyuntura, pongamos árboles nativos mayormente, demos las condiciones ecosistémicas a Ambato para que sea una ciudad muy verde, que sea como era antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de los incas. Y para eso, como decía, necesitamos una voluntad política de dejar instaurado que se tiene que hacer lo técnico, lo que la ciudad necesita. Entonces, espero que la próxima vez que podamos reunirnos para conversar de árboles y de biodiversidad y de patrimonio construido, podamos estar con la sonrisa de oreja a oreja porque ya arrancó la ejecución de la ordenanza que está a punto de aprobarse, que todavía no se acaba de aprobar. Falta un último pasito y que proyectemos a Ambato, como les digo, con árboles grandes, árboles seguros, árboles bellos y árboles que produzcan grandes cantidades de servicios y beneficios. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es Micaela Duque y yo vengo de la empresa Yes Innovation. Muchísimas gracias a todos por la invitación en el CAE. Es un gusto estar aquí en Ambato para contarles un poco sobre lo que hemos trabajado. Entonces, bueno, la presentación se va a llamar Importancia del verde urbano en Ambato como respuesta al cambio climático y los riesgos. Bueno, nosotros en Yes Innovation tenemos la experiencia de 19 años en arquitectura y urbanismo sostenible y desarrollo de innovación en Europa y Ecuador. Bueno, quería un poco contarles esto al inicio para que vean por qué razón estamos nosotros trabajando aquí desde Quito, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es súper importante este tema de la práctica multiescala, desde el material al territorio. Entonces, nosotros dentro de la metodología que tenemos, buscamos estos retos que vienen desde la ciudad y buscamos las oportunidades que se presentan en estas para dar unas respuestas que se adapten a la escala en cuanto al nivel urbano. Bueno, nosotros somos un equipo interdisciplinario. Sobre esto quiero rescatar bastante esta parte porque para nosotros es súper importante el trabajo entre varias disciplinas que hacen que sea mucho más rico lo que se puede proponer dentro de los proyectos que nosotros trabajamos. Tenemos varios proyectos de investigación que trabajan sobre soluciones de infraestructuras verdes urbanas. Entre esos, con codiseño de espacios urbanos, el tema de restauración urbana de ecosistemas, innovación con SBNs y también estamos haciendo una investigación en un proyecto que se llama SLAC, que está investigando sobre proyectos aplicados de soluciones basadas en la naturaleza en distintas escalas y
que han tenido éxito en los contextos de Perú, Colombia y Ecuador. Bueno, dentro de los proyectos que hemos realizado aquí en Ecuador, hemos trabajado en Esmeraldas, Quito, Ambato, Puerto Viejo, Manta, Durán, San Borondón, Manglar Alto, Cuenca y Guayaquil. Dentro de Ambato, nosotros hemos realizado 3 consultorías, que ya les voy a comentar un poquito más, y hemos hecho proyectos que se basan mucho en 3 puntos. Primero, la sostenibilidad urbana multiescala, porque nosotros vemos las varias escalas para entender cómo se deben proponer estos proyectos. Luego, el diseño, arquitectura y construcción de espacios públicos y edificios para ver cómo estos se proponen dentro de esta escala más grande que es la urbana. Y también tecnologías verdes y herramientas de sostenibilidad. Nosotros en la ciudad de Ambato desde el año 2020 hemos desarrollado 3 consultorías. Primero trabajamos en la consultoría sobre el diseño de una red de infraestructura ciclística y zonas de peatonalización. Luego estuvimos trabajando en el proyecto de planeación ecológica y diseño paisajista de las riberas del río Ambato, que es el tramo que está comprendido entre el Peral y el Molino, que fue la primera fase. Y la siguiente fase es todo el área de planeación ecológica de Ambato, que es un área mucho más grande. Finalmente, como les comentó también Jorge, estuvimos nosotros trabajando en el Plan Maestro de Gestión de Infraestructura Verde y Arbolado Urbano como un criterio de mitigación y adaptación al cambio climático. Este proyecto consistió en 7 productos, el cual dentro de ellos tenía una primera parte que era del diagnóstico que se hizo en base al censo tanto de arbolado como de infraestructura verde, del cual justo salieron los datos que comentaba Jorge, que de hecho son 102 especies en total que hemos identificado, de las cuales solamente 36 son nativas. Entonces, bueno, este es un dato que es bastante importante a considerar. Entonces, una de las cosas que remarca bastante también de eso es el estado en el que se encuentra el arbolado. De lo que se hizo el censo, nosotros identificamos que únicamente el 70% tiene una estructura buena. Entonces, eso quiere decir que aparte de que hay un déficit de arbolado, es necesario entender también el estado en el que se encuentra el arbolado que está cuantificado dentro de la ciudad y cuáles brindan servicios ecosistémicos, porque esta es una parte súper importante de lo que el verde y el arbolado hacen dentro de la ciudad. Bueno, como les comentaba, nosotros hemos trabajado ya en 3 consultorías de aquí en Ambato y eso nos ha permitido tener una visión integral sobre lo que pasa en Ambato. Entonces quería mostrarles primero esta imagen, que es sobre la cobertura vegetal que saca el MATE. Entonces la primera imagen es de la cobertura vegetal de 1990 y la segunda es del 2020. Lo que ustedes ven en gris es la zona antrópica o la parte urbanizada que tiene la ciudad. Entonces, con eso ustedes pueden ver también el crecimiento que ha tenido Ambato en los últimos años. Luego, lo que ven en verde es todo lo que es vegetación nativa y páramo, que está en los alrededores de Ambato. Y todo lo que ven en naranja es el mosaico agropecuario. Entonces, lo que vemos es esta tendencia de que el urbano crezca dentro de donde está la zona agropecuaria. Bueno. Luego también les quería mostrar este mapa que habla de las áreas verdes urbanas de Ambato. Entonces, es interesante porque esto entra dentro de toda la categoría de equipamientos que están en Ambato y todo lo que se prende en verde está como categoría de recreación. ¿Cuál es el problema de que esté categorizado como recreación? Que no necesariamente es un verde real. Muchas veces es un verde falso. ¿Por qué? Porque son áreas que no siempre contienen vegetación que necesariamente cumple servicios ecosistémicos o que da una continuidad ecológica, o que tampoco contienen vegetación porque están impermeabilizados. Entonces, algo que es súper interesante y como que importante hablar es cómo las ciudades al desarrollarse empiezan a impermeabilizar el suelo. Entonces, esto va dando varios problemas a la ciudad porque empiezan a haber problemas por escorrentía, deja de haber infiltración de agua en el suelo, que en muchas ciudades esto disminuye la recarga hídrica que tienen las ciudades. Entonces, esto se refleja en un montón de problemas de recursos, ¿no? Entonces, hablar de un verde que es mitad verde, mitad no verde, y eso hablando como que a rasgos generales, ¿no? Habla de la urgencia y la necesidad de trabajar en los espacios verdes. Bueno, nosotros dentro de las consultorías que hemos hecho,
hemos identificado varias problemáticas, pero las más importantes son justo las que les pongo aquí. Y disculpen que haya mucho texto, pero es justamente para que haya esta remarca de qué es lo que pasa, ¿no? Uno de los problemas que nosotros identificamos que es súper complejo en cuanto a lo que son las infraestructuras verdes es que hay muchas quebradas que se han rellenado, porque esto altera los sistemas de drenaje natural que tiene la ciudad y por ende aumenta el riesgo de inundaciones y de deslizamientos que hay. Ya han habido problemas de socavones aquí en Ambato y de hecho han habido episodios, como ustedes pueden ver en las fotos, el primero es del año 2021 y el segundo es del 2016. Entonces, de hecho, cuando nosotros estuvimos, un poco por contarles, estuvimos desarrollando el proyecto del río, tuvimos nosotros un problema porque justo hubo un episodio de lluvia súper fuerte en junio, que es un mes en el que normalmente no llueve. Y de hecho tuvimos una afectación de uno de los predios en los que nosotros estábamos haciendo una de las intervenciones. Entonces, es entender también cómo este contexto tan acelerado de cambio climático hace que incluso tengamos que adaptarnos rápido con respuestas a esto. Después tenemos también como problemática un río Ambato contaminado y marginado, ya que se contamina por residuos industriales y domésticos. Hemos evidenciado que hay muchas tuberías que desembocan en el río y lo contaminan. Entonces, esto aumenta el riesgo de inundaciones en todas las zonas cercanas. De hecho, nosotros cuando hacíamos las visitas a la gente y todo el mundo nos decía, ve, aquí se está inundando y estamos un montón con esos problemas, entonces es algo que ya pasa. Además de que esto influye mucho en una pérdida de biodiversidad. Luego tenemos el arbolado urbano en mal estado o insuficiente, que es justo lo que comentó Jorge y que les comentaba igual, ya que tiene una falta de mantenimiento y no está planificado. Entonces, esto resulta en árboles enfermos que están mal ubicados o que son insuficientes para poder contrarrestar la contaminación que existe. Entonces, hay una menor capacidad de mitigación de efectos de islas de calor, por ejemplo, o de inundaciones también por la infiltración que hay al suelo. Luego también tenemos un problema de falta de conectividad del verde urbano, porque al tener un verde urbano muy fragmentado, no se producen porque hay que entenderle a la ciudad como un sistema grande que funciona con el verde dentro de él, ¿no? Entonces, esto hace que no hay una conexión para la biodiversidad y que tampoco se cumplan adecuadamente los servicios ecosistémicos que puede darnos el verde. Luego está el problema que les comentaba antes de la impermeabilización del suelo, que la expansión urbana hace que también esto se acelere y cubre el suelo y lo impermeabiliza. Entonces esto hace que aumente la escorrentía, si es que no el sistema de infraestructura de alcantarillado se satura. Entonces hay problemáticas muy graves en las ciudades que aquí en Ambato pasa. Entonces esto provoca que hayan inundaciones, reduce la capacidad del suelo para filtrar agua y si es que son ciudades que utilizan el agua como o sea, que canalizan el agua subterránea para poder consumirla, también se vuelven un problema de recursos. Y también otro problema que hemos identificado, este fue particularmente en la planificación ecológica, es que hay una actividad agrícola contaminante. Entonces, esto hace que las zonas cercanas a la ciudad, porque de hecho, como les mostraba en el mapa, hay unas que están súper cerca de la ciudad, que utilizan pesticidas y fertilizantes, que además de esto contamina el suelo, contamina el aire y contamina el agua, porque muchas veces esto también se desemboca en el río, entonces también lo contamina. Entonces es un río, o sea, y como les comento, o sea, estamos hablando como que de todo, a lo que nosotros tenemos una visión de las consultorías que hemos hecho, todo se relaciona porque todo funciona como un sistema y por esto resalta esta importancia de conocer el verde que tenemos y saber qué se puede hacer. Entonces, bueno, ¿qué beneficios tiene el verde urbano en Ambato? Primero, mejora la capacidad de la ciudad para ofrecer servicios ecosistémicos esenciales, como por ejemplo los que les voy a mencionar, que son la regulación del clima, la mejora de la calidad del aire, la mitigación de inundaciones, la disminución de islas de calor y la creación de hábitats para la diversidad. Por ende, la continuidad ecológica y los servicios ecosistémicos. Y todo esto está ligado a la mitigación del cambio climático y la reducción de riesgos. Por ejemplo, dentro de esto, ¿qué se puede implementar? Las infraestructuras verdes,
que integran los procesos naturales en las áreas urbanas para hacerlas más sostenibles y resilientes frente al cambio climático. En muchos casos, las infraestructuras verdes se pueden combinar con infraestructura gris, porque a veces la infraestructura verde toma más tiempo que la infraestructura gris en poder adaptarse y poder dar resultados, pero funcionan muy bien juntas. Entonces, dentro de esto nosotros podemos encontrar los corredores ecológicos, los bosques urbanos y zonas ribereñas restauradas, como por ejemplo lo que se propuso en el caso del río. Aquí ustedes pueden ver una foto que es del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar Cebima, que está en Costa Rica. Es un proyecto que nosotros dentro de los proyectos en los que estamos ha sido un socio y nos ha dado unos retornos súper interesantes de lo que han implementado. Entonces, como ustedes pueden ver, es bastante interesante, ¿no? Luego hablamos nosotros de las soluciones basadas en la naturaleza. Aquí les puse un poquito la definición que da la UICN, pero lo más importante es que ayudan a gestionar y restaurar de forma sostenible los ecosistemas. Entonces ayudan a tener unas soluciones dentro de la ciudad que son bastante eficientes y que ayudan. Entonces dentro de esto nosotros podemos encontrar lo que son los jardines de lluvia, macetas de retención, cubiertas vegetales, cubiertas y retiros productivos, zanjas de infiltración, entre otros que se pueden implementar y complementan todo este tema del arbolado y la infraestructura verde. Y finalmente hablar del arbolado urbano. No porque sea menos importante, pero para poder un poco entender esto. Considerar que el arbolado debe estar bien planificado para que ofrezca todos los beneficios que tiene. Es importante que se usen las especies adecuadas para los lugares en donde se ubican, si es que son zonas con mayor tráfico de autos para que puedan tener mayor resistencia al smog y todas estas cosas, además de los beneficios directos que tienen en la salud física y mental de los habitantes. Aquí podemos ver la imagen de la comparación que se hace de lo que pasa sin árboles y lo que pasa con árboles. Y una de las cosas que más impacta es la reducción que hay de los grados centígrados que tiene tanto el pavimento como los espacios de la ciudad. Entonces, para entender también cómo todo esto nos puede aportar, ¿no? Bueno, y finalmente un poco remarcar que nosotros como arquitectos tenemos este rol y esta responsabilidad de dentro de la arquitectura que nosotros planteamos, considerar el verde, no como algo netamente estético, sino como algo que funciona dentro de un todo, porque lo que nosotros planteamos, un edificio o una construcción, tal vez a veces nos enfocamos mucho en el espacio arquitectónico que se diseña, y nos olvidamos mucho de todo esto que es a lo que pertenece, que es todo el sistema, que es la ciudad y cómo funciona. Entonces, un poco dejar el mensaje de que como arquitectos intentemos incorporar el verde, entender el verde y ver cuál es la mejor manera de poder adaptarlas en nuestros espacios. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos, es un gusto poder estar acá y poder compartirles mi experiencia. Como mencionaron justamente, yo soy ingeniero en medio ambiente y ambientalista acá de la ciudad de Ambato. Este tema se llama Bosques Ocultos del Colegio Luisa Martínez y su poder en el carbono urbano. ¿Y qué es esto? Se preguntarán. Justamente hace un pequeño tiempo atrás se levantó una investigación acá en el Colegio Agropecuario Luisa Martínez. ¿Por qué? Porque este colegio en su historia, que prácticamente se creó en el año 1924 con fines agrícolas, ¿no? Y al pasar del transcurso de los años nos damos cuenta de que en este colegio ya se vio rodeado de la ciudad que hoy conocemos actualmente, que es Ambato. En ese sentido, vemos acá que están los jóvenes de este periodo académico del 2023 arando la tierra, ¿no? En ese sentido, los jóvenes fueron quienes levantaron esta información de las especies que se encuentran aquí en el Colegio Luisa Martínez. Esta investigación tuvo como finalidad identificar las especies encontradas acá en el Luisa Martínez, de los cuales se detectaron 1537 especies de árboles.
de las cuales nosotros podemos ver acá que el 69% son especies introducidas y el 31% son especies nativas. Y podemos ver igual que hay un solo sectores puntuales en donde podemos encontrar esta diversificación de especies. Como ya nuestros compañeros anteriores ya comentaron que Ambato posee una gran diversidad de árboles. En este colegio encontramos 1537 especies y a su vez en estas pequeñas hectáreas que son 17 hectáreas, perdón, 2 hectáreas, encontramos una gran diversidad de especies, solo en este pequeño espacio que circunda la ciudad de Ambato. En ese sentido, se catalogaron los servicios ecosistémicos, que aquí en el colegio nos dota prácticamente de oxígeno, carbono y a su vez también es como refugio de ciertas aves y también opaca, se puede decir, esos criterios de tercer paisaje. A su vez también acá les puedo compartir una tabla que se determinó de carbono en relación a las especies existentes. Los datos son promediados. El árbol que más llamó la atención de acá desde mi punto de vista es el crotón, ya que su capacidad de absorción de carbono anual es de 4.706 libras, que anualmente este árbol cumple o tiene un rol fundamental se puede decir acá en este pequeño ecosistema. Como les comentaba, acá este colegio posee los criterios de tercer paisaje. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, tiene una gran diversidad de especies, tanto de duraznos, de colibríes, inclusive también encontramos acá lo que es árboles patrimoniales. Y a su vez también las zonas verdes de acá del colegio Luis de Martínez son zonas de alto interés ambiental. Como les decía, si nosotros circundamos la zona, vamos a encontrar que los servicios ecosistémicos que esta zona genera, podemos sentir en el cambio de oxígeno, que es un poquito más puro, y para las personas que hemos entrado al colegio, sentimos que ahí prácticamente el ambiente ya es más fresco. Es por eso también que cabe destacar la reimportancia de los árboles en un medio. Porque si bien nosotros nos cambiamos, por ejemplo, nos vamos de aquí para el centro, obviamente vamos a tener mayor exceso de calor. Como justamente acá en la consultoría de infraestructura verde, ese es el lineamiento que ellos plantean, de que nosotros ya estamos con un déficit de árboles y lo que se pretende a futuro en contra del cambio climático es que esto ya no se, o sea, ya se pueda disminuir o que podamos contribuir sembrando árboles. Pero acá también, como les comentaba, acá podemos identificar ya un poquito mejor el colegio. Como ven, el área que circunda prácticamente ya es todo ciudad. No existe ya una diversificación más. Es un punto, como les comentaba y reitero, que destaca en las zonas de tercer paisaje, porque este vendría a ser un remanente de lo que fue un ecosistema antiguamente. ¿Qué quiere decir esto? Que con el paso del tiempo la ciudad ha ido creciendo, pero esta área se adaptó a los cambios venideros, tanto con las especies de búho, hay un búho de tierra, hay las especies de colibrís, hay 3 tipos de arañas que lastimosamente no se pudo identificar más a fondo, pero en este colegio se puede, como comentábamos anteriormente, se puede destacar un estudio más profundo acerca acerca del carbono y también de las especies que se lograron adaptar. En ese sentido vendrían a ser los insectos y las arañas, porque pude identificar 3 especies de arañas más o menos que son con la pancita como en forma de cachito. Ahí sí el nombre es interesante. Y como les comentaba, el oxígeno también cabe destacar que los servicios que donan estos árboles, aparte del carbono, también vendrían a ser el oxígeno. Acá aproximadamente en 0.5 hectáreas de árboles producen el oxígeno necesario para vivir unas 18 personas. Lo que quiere decir que en Ambato tenemos unos 177.316 habitantes. Nos damos cuenta de que zonas verdes, los únicos que tenemos acá es de la Quinta de Mera, es del Parque del Sueño, que prácticamente para el oxígeno y dotación de carbono en relación no estaría acorde, estaríamos en déficit, nuevamente reiterando. Es un, ese es un avance o sea, el crecimiento demográfico es muy alto para los servicios de los árboles que nosotros estamos teniendo. Eso más,
Acá la educación, por ejemplo, en el Luisa Martínez, ahorita ya no es colegio de agricultura, ahora solo es unidad educativa. Entonces estamos viendo ya que desde las autoridades la conservación ambiental o hacer que los estudiantes se enfoquen en la parte ambiental o la parte agronómica en la ciudad ya se está perdiendo y se está perdiendo demasiado rápido. Este estudio fue justo también un motivo por lo que querían expropiar el colegio y por eso se levantó los servicios ecosistémicos. Que con servicios ecosistémicos, ya que estos dota la ciudad, ya no se pudo hacer nada para que le expropien y se quedó el colegio. Pero como les comentaba, este es un área sumamente de biodiversidad muy alta que se debería seguir conservando, tanto como carbono y como dotación de oxígeno, también con los servicios culturales. Y muchas gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias al Colegio de Arquitectos por la invitación. Realmente es un espacio muy importante para darles a conocer el camino que hemos transitado hasta aquí. Bueno, durante los últimos 30 años realmente se han plantado muchos árboles en Ambato. Sin embargo, la clave de esto es que las especies, en su mayoría, no han sido bien escogidas. Quiero traer a su mente, por ejemplo, la avenida Atahualpa, la avenida Víctor Hugo. Son ejemplos de que realmente la ciudad cuenta con árboles, pero no son los árboles adecuados. Lamentablemente, sí hemos tenido experiencias de que en el pasado los árboles han sido manejados según algunas voluntades y no de manera técnica, ¿no? Muchas veces se han buscado plantar especies por su valor ornamental, pero no por su valor ecológico, ecosistémico, por sus servicios ambientales. Se ha plantado especies como el álamo plateado, no sé si ustedes lo conocen, es este arbolito de hojas blanquitas con plomo. Este árbol es un árbol bonito, sí, permite darle formas. Lamentablemente en el pasado esa era la instrucción, darle formas y tener árboles redonditos o cuadrados, sobre todo en el centro de la ciudad. Sin embargo, este árbol tiene raíces intrusivas, por ejemplo. Es un árbol considerado plaga. En muchos hogares ya se ve que las raíces de estos árboles ingresan a las viviendas, árboles que están en la acera, árboles que están en el parter, por ejemplo, ingresan a las viviendas. Entonces, las especies que se han escogido no han sido las más adecuadas o se han conservado especies que tal vez son peligrosas, como el eucalipto. Traigo a su mente el Parque Luisa Martínez, el Paseo Ecológico o el Parque Troya. Son dos lugares en la ciudad muy importantes y muy valiosos, sin embargo, conservan árboles de eucalipto. Paulatinamente se ha retirado estos árboles, se ha empezado un plan de retiro. Sin embargo, es un impacto también para la ciudad, ¿no? La ciudadanía, al ver que se están cortando árboles, inmediatamente reacciona y es un impacto para las autoridades también. Bueno, estos antecedentes del manejo del arbolado urbano nos llevaron a decidir que debemos tener un instrumento técnico que defina lineamientos claros y precisos de cómo debe ser el manejo del arbolado, de que no esté a discreción de una administración o de la siguiente, sino que exista un plan macro, un plan maestro de arbolado que defina los lineamientos, como digo, técnicamente, y este plan debe estar respaldado por una ordenanza. Este trabajo, hasta llegar a tener este plan maestro que ya nos comentó Micaela, ha sido un trabajo arduo. Desde el año 2021 se empezó a gestionar fondos para poder llegar a contratar la consultoría en el año 2022 y en el 2023 elaborar el plan maestro. Ahora, en el año 2024, hemos recibido ya la consultoría completa y gracias también al apoyo de los señores concejales, se ha aprobado ya en segundo debate la ordenanza de áreas verdes y arbolado urbano, la misma que da apoyo legal
al plan maestro, que ya lo hemos comentado. Bueno, el plan maestro, para contarles a breves rasgos también, como primera parte abarcó un censo del arbolado, que como les comentaron, nos da la mala noticia de que tenemos un déficit, noticia que ya sabíamos. También nos informa este censo que los árboles están mutilados en su mayoría por estas malas podas, que asimismo les comenté, estas podas de figuras geométricas, que lo que hacen es disminuir los árboles de calidad en la ciudad. Sí, un árbol de calidad es un árbol grande, con sombra, con una que brinde sombra, que brinde muchos servicios ecosistémicos. Mientras más hojas, mientras más follaje tiene un árbol, más servicios nos brinda. Entonces, de esa manera es como tenemos que conservar los árboles. Pero para esto es importante elegir bien la especie, según el entorno del sitio donde se va a plantar el árbol. No es lo mismo un árbol que se va a poner en una acera que en un parterre donde hay tráfico vehicular, que en un parque donde tiene todo el espacio para desarrollar su copa. Por eso es muy, muy importante este plan maestro, para que esta elección de especies esté definida y esté dada por lineamientos técnicos muy específicos y no sea voluntad simplemente de cada persona. También les quiero comentar que tenemos en Ambato un inventario de árboles patrimoniales. Desde el año 2022 está vigente este inventario. Vamos a hacer la actualización ya en el siguiente año. Cuenta con árboles, por ejemplo, en el Colegio Ambato, el árbol de corcho, si es que ustedes lo pueden traer a su mente, es el principal de nuestros árboles patrimoniales, y diferentes unidades educativas tienen también árboles importantes como la unidad ¿cómo? Luisa Martínez, el Rumiñahui, el Colegio Rumiñahui. Todos ellos tienen árboles patrimoniales y en la ciudad tenemos en las quintas, por ejemplo. Todo este trabajo que se ha venido realizando ha sido gracias al apoyo de cada una de las administraciones, y les puedo comentar que para el año 2025 se ha planificado una plantación ya masiva de árboles. Atendiendo al plan maestro, vamos a plantar sobre todo en las aceras de parroquias urbanas y rurales. Vamos a plantar 7,000 árboles durante el año 2025, ya que esta es la meta que nos hemos planteado para realizar anualmente hasta llegar al 2050 y tratar de que en ese año esté totalmente reducido el déficit que tenemos de arbolado. Para esto les pido también su ayuda, su colaboración, para mantener los árboles como deben estar, grandes, conservados, cuidados, sin podas, y peor aún, podas drásticas, que no solo que dañan la esencia, la salud del árbol, sino que también dañan los servicios que nosotros como seres humanos necesitamos recibir de él. Muchas gracias. Lo que quisiéramos más bien es en este rato tratar de que se pueda establecer una pequeña hoja de ruta o la recomendación que podrían hacernos muy rápidamente en un minuto, lo que ustedes creerían que cuál es el camino que debe seguirse para una adecuada intervención, porque a veces ya se ha dicho también que se han realizado muchos estudios, muchos análisis, hay mucha documentación técnica, pero a veces se queda en eso y no se llega a concretar, no se llega a que se efectivicen todas estos análisis, estos estudios, que claro, luego lo que significa es una pérdida de tiempo y no se realizan no se tienen los resultados que todos esperamos. Creo que es importante también el tema de la concientización de la población, no solamente son las autoridades, no solamente es la gente estudiosa que se dedica a analizar a profundidad estos temas, sino la concientización que debe tener todas las personas que habitamos las ciudades para contribuir a que efectivamente esto se haga realidad en el menor tiempo posible, es decir, retomar y recobrar lo que hace muchos años atrás, antes de que el proceso de urbanización le gane a las ciudades, retomar lo que hace muchos años atrás eran nuestras ciudades. Entonces, una pequeña recomendación,
cuál sería la hoja de ruta que deberíamos trazarnos sobre este tema. Ingeniero Jorge Polo, por favor. Gracias. Bueno, mi recomendación sería, en primera instancia, como usted bien señala, una gran campaña de educomunicación. La ciudad tiene que saber cuáles son sus necesidades. Tiene que homologarse el vocabulario, el lenguaje. Por ejemplo, si yo digo que tengo 5 eucaliptos, 5 manzanas y 5 duraznos, ¿cuántas especies tengo? 3. ¿Cuántos ejemplares? 15. Ese tipo de cosas necesitamos tenerlas claras. ¿Qué es un área verde? Tiene que estar claro. Hoy en día a nivel internacional se dice que área verde es lo que está sobre nuestras cabezas y no lo que está bajo nuestros pies. Necesitamos saber cuáles son los servicios y beneficios que nos da toda la vegetación y particularmente los árboles. Tenemos que ser, para la gestión municipal que ejecuta el municipio, necesitamos ser expertos en servicios y beneficios. Cuando me piden que vote permiso para botar un árbol, tengo que estar pensando cuánto servicio y beneficio se perdería o se ganaría si es que lo mantengo. Cuando voy a plantar un árbol, ¿cuánto servicio y beneficio me va a dar? Si hay un árbol que supuestamente es de riesgo, ¿cuánto servicio? Entonces, hay muchos temas en los que hay que tomar atención. La capacitación a tope de todos los técnicos, de todos los involucrados y no solo de la administración municipal. Necesitamos que haya un enlace a nivel macro, ¿no? Que las universidades, los colegios, las escuelas, justamente conversábamos antes de arrancar con el foro con Micaela y nos decía, bueno, de lo que está pasando en Quito, ya están planificando que los niños planten árboles. Ese es el peor error que hay, porque se necesita que la gente que sabe hacerlo lo haga y que lo haga bien hecho. Siempre se dice a nivel internacional, el árbol correcto, en el lugar correcto, plantado de la manera correcta. De lo contrario no funciona. Bueno, hay muchas cosas más que se quedarían en carpeta, pero así como una píldora de las cosas que necesitamos hacer, creo que sería eso, que la población ambateña esté enarbolada, enamorada de los árboles. Muchas gracias. Igual, arquitecta Duque, por favor. Sí, bueno, por nuestra parte creo que es súper importante nosotros dentro del plan, justo que comentaba también Andrea, uno de los productos que nosotros desarrollamos, que fueron de hecho el 5 y el 6, fueron los programas y proyectos para la implementación del plan. Entonces, dentro de esos proyectos que se planteaban estaba el tema de educación, de hecho, que es justo lo que comentaba Jorge, pero creo que una cosa súper crucial era el tema de cómo gestionar el nuevo arbolado, porque lo que pasa es que no existe la cantidad de árboles que se necesitan plantar. Entonces creo que esa es una de las partes súper importantes que se deben tomar en cuenta, porque ¿de qué nos sirve querer arborizar si no tenemos las plántulas, todo eso para poder hacerlo, ¿no? Entonces, entender cuál sería este modelo de gestión y poder implementar estos proyectos, ¿no? Porque son proyectos integrales que aportan de manera general a un proyecto, un programa general, que todo esto viene a alimentar al plan para que pueda implementarse. Entonces es este tema de tomar ya las acciones para que estos proyectos que ya están planteados para la ciudad no se queden solo en un papel, sino que en realidad se implementen por beneficio de la ciudad, por beneficio de los ambateños y que cumplan con el aporte que se tuvo desde un inicio pensado. Gracias. En el mismo orden. El ingeniero Las Luces. Ya, listo. Justamente para acotar, yo le vería desde el punto de vista ambientalista incentivar más a los jóvenes, porque nosotros estamos ya al tanto en todos los temas de conservación y tanto en los temas de árboles, ¿no? Pero quienes en donde radican ahora la nueva generación son netamente los jóvenes, porque si es que a ellos no se les inculca los beneficios de un árbol, ¿por qué tenerle un árbol? ¿Y por qué no cortarlo? ¿Por qué sembrar adecuadamente? No estaremos haciendo lo mismo que nada, porque si es que
como les comento, si es que el joven o niño no se le educa desde que esa es una planta, nos vamos a tener frutos, vamos a tener servicio, vamos a tener más sombra, vamos a tener oxígeno, se nos van a, ellos también como que se van a incentivar a ellos a tener un arbolito y también estamos fomentando ya la cultura ambiental de cierta forma. Al que los jóvenes puedan adoptar un árbol, ellos ya tienen esa importancia de que los árboles a largo plazo nos van a dar carbono, nos van a dar los servicios de oxígeno, entre otros también como en este caso vendrían a ser de las aves, que eso también desde mi punto de vista sería muy importante que podrían llegar a considerar el tema de educación, pero enfocado a los jóvenes, que se puedan considerar, claro. Bueno, sí, yo coincido, ¿no? La participación ciudadana es muy importante, la socialización. Desde el municipio, nosotros hemos empezado ya en el vivero municipal a cambiar esta matriz productiva de alguna manera, ¿no? Estamos produciendo ya especies nativas netamente y sí quisiéramos también que la ciudadanía las vea a las especies nativas de otra manera. Muchas veces nos ha pasado que llevamos especies nativas a un parque y nos dicen, no, 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 esas especies, esas parecen mala hierba, esas no me ponga. No son mala hierba, nos dan más servicios, más beneficios, más aves, más insectos. Entonces, realmente sí, la concientización es muy, muy importante. Vamos a plantar árboles de 2,50 m de altura, porque árboles más pequeños realmente en la zona urbana se mueren, sí, no tienen. Vamos a utilizar retenedores de agua, porque como sabemos, el clima y el suelo de nuestra ciudad es seco. Entonces vamos a utilizar retenedores de agua y vamos a buscar la ayuda de la ciudadanía para que juntos podamos tener más árboles en Ambato. Gracias. Muy bien, muchas gracias a nuestros 4 panelistas por sus intervenciones. Buenas tardes con todos. Sin duda el tema de los árboles y de las áreas verdes es apasionante. Yo vengo de Pillaró y tengo el gusto de contarles que yo he sembrado árboles que ya tienen 30, 35 años y disfruto en el campo de lo que es tener un área verde y tener árboles. Yo voy a hablar de algo que muchos ven y no quieren y no han hecho la crítica, otros ven y no dicen nada. Hace 5 años la administración, no sé de quién fue, se permitió inyectar hormigón en los taludes de las partes de acá del sur, por al lado del Socavón, por ahí, o por la entrada acá a Ambato. Y con mucha pena hemos visto que construyeron unas jardineras, ¿no? Pésimas, y nadie ha dicho nada. Pues esas jardineras no tienen ni siquiera un bordo que les permita acumular un poco de tierra y abono. Yo creo que han sembrado, si sembraron una vez o volvieron a resembrar, pero ahí están las plantas que se secan, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto ese trabajo ha resultado positivo con el argumento de que iban a evitar los derrumbos. Eso quisiera que lo tomen en cuenta acá las personas que están vinculadas con el municipio. Lo otro, quiero referirme a lo que hablaba la ingeniera Orbe respecto del área verde, ¿no? De lo que pisamos, aparte del disfrutar de los árboles, el césped, el jardín. Muchos arquitectos proyectamos las casas con jardineras, con áreas verdes, porque la ordenanza sí lo exige. Pero en el momento que se termina la construcción, el municipio debe hacer el inventario
para que vean si en realidad se ha cumplido con eso. Mucha gente ha puesto adoquines y ha pavimentado toda el área de la casa. Entonces hemos irrumpido con el proceso de regeneración natural del agua. Y luego nos quejamos de por qué en cierto sector ha desbordado las canalizaciones. Como es lógico, el suelo ya no absorbe el agua y el suelo obviamente se está secando y vemos a diario por la televisión cuántos fenómenos, cuántos problemas de esa naturaleza. Y yo creo que en eso también hay que educar y tiene mucho que ver el municipio. Lo otro quisiera, luego le abordaré al ingeniero Polo, les cuento, un familiar hace unos 6 años, 7 años, me trajo un tronco de unos 6 centímetros de diámetro, de unos 30, 35 centímetros de largo. Logró pasar en la maleta, él trajo del África y me dio a mí ese tronco y yo le sembré en la tierra y logré hacer que sea un árbol enorme, grande, que por desgracia tengo que podarle porque tiene muchas ramas. Pero he logrado hacer algunas plantas que he regalado a personas que están interesadas en tener ese árbol. ¿Okay? Y lo característico de este árbol, que es del África y que le logré hacer sentar en San Miguelito de Píllaro, es que todos los días, cuando está con flores, que el 60% del año pasa con flores, y llegan los colibríes. En el árbol he contado yo 4, 5, 6, 7 colibríes. Entonces, eso con relación a las especies que ustedes están hablando. Entonces, si quisiera hablar más cosas de esto porque es apasionante, pero aprovecho la oportunidad porque el municipio parece que olvida lo que tiene que hacer y en buena hora que se vaya a aprobar esta ordenanza. Gracias. Gracias. No sé si, en forma resumida, la pregunta fue para usted, Giropolo, por favor. Gracias. Muy interesantes sus comentarios. Me interesa conocer la especie. En todo caso, vamos a decir 2 cosas al respecto. No estamos cerrados a que haya especies foráneas que puedan ser recomendadas. Es importante hacer un análisis cuando introducimos una nueva especie a un entorno, porque puede tener problemas como lo que señalaba Andrea, que las raíces, o como usted bien señala, ¿no? El árbol se hizo demasiado grande, hay que cortarlo. Entonces hay que ver las condiciones que tiene para poderlo introducir. Es un tema que es un poquito delicado, pero también es fascinante, ¿ya? Yo mismo tengo un pequeño laboratorio de semillas y de plántulas que traigo de fuera. Entonces, en ese sentido, yo voy viendo qué funciona, qué sería adecuado para introducir en los entornos en donde yo me manejo. Por un lado, para los pájaros, para los colibríes, cuando hay una fuente de alimento, ellos van a ser felices de llegar allí. Pero también tenemos que pensar que ¿por qué llegan allí? Porque no hay en otro lugar. Entonces el Señor está siendo el benefactor de los colibríes de la zona. Entonces, en ese sentido, sí conviene que los pajaritos, como nosotros también, ¿no? Necesitamos una dieta balanceada, diversa, y obviamente nuestros pájaros han coevolucionado con las especies nativas. Entonces, si bien ejemplares como Calistemon, como Melaleuca, ofrecen alimento para los pajaritos, pero no es lo ideal para ellos. Entonces, es lo que yo puedo acotar, ¿no? Árboles forasteros, sí, con mucho cuidado, con pincitas, sí. Y en una proporción adecuada. A nivel internacional existen unas normas que están justo al revés de lo que nosotros tenemos en nuestra realidad, ¿no? 70% de nativas, 30% de foráneas recomendadas.
Nosotros estamos al revés, entonces hay que apostarle un poquito más a lo nativo, nada más. Y bueno, de los taludes, perdón, antes de que se nos olvide, sí, eso es plata botada. No está cumpliendo con infiltración, no está cumpliendo con tapar esa enorme reflexión de radiación que hace el cemento, el hormigón. Entonces, esas pobres plantitas están estresadas, no están ofreciendo ningún servicio, ningún beneficio y es un fondo mal gastado. Muy buenas noches con ustedes, con todos, mejor dicho. Felicitaciones por sus intervenciones, muy claras y hasta motivadoras. En todos estos eventos que he participado desde el inicio, he guardado silencio y no quiero en este momento porque es posible que me muera con mi propio veneno. En razón de que la participación de la municipalidad deja mucho que desear. Cuando escucho que masivamente se va a sembrar el año que viene 7,000 plantas, estamos haciendo la cuenta si es que para la población urbana necesitamos 580,000 plantas, solamente en el área urbana. Y me dice que va a ser en las parroquias urbanas y rurales. Entonces es del 1.5%. Pero es que vamos a hacer en las áreas también rurales. Necesitamos 1.400,000 y pico de especies, que sería el 0.4%. Entonces, yo pienso que tendríamos que tener un poco de cuidado cuando hablamos de una plantación masiva de árboles. Eso como una pequeña recomendación y disculpen lo mal hablado, por favor. Bueno, sí. Como les había comentado en un inicio, para poder tener este plan maestro, los fondos fueron gestionados con años de anticipación. Asimismo, los fondos que ahora tenemos los estamos invirtiendo de la mejor manera. En nuestra ciudad, como ustedes como arquitectos conocen, las aceras, perdón, tienen anchos incluso de menos de 1 metro. Aceras de 2 metros en adelante son las que hemos considerado para arbolado. Y aún así nos está costando trabajo encontrar más allá. Entonces, aceras angostas, volados de las fachadas, que impiden que en realidad un árbol en la acera crezca, son factores que impiden que en realidad hagamos una arborización masiva. Otra cosa importante es esto de la socialización, ¿no? Los ciudadanos muchas veces dicen, yo no quiero árboles en mi acera. En mi acera yo parqueo mi auto y por lo tanto no me ponga un árbol. Esta socialización es muy necesaria, esta concientización en los ciudadanos es muy necesaria. Como municipio se pueden invertir en miles y miles de árboles, pero al día siguiente el árbol de la acera está roto. Muchas veces es lamentable que afuera de colegios tengamos vandalismo en los árboles. Entonces, realmente esta concientización, esta participación ciudadana es muy, muy importante. Todos debemos estar incluidos en esto. No es un asunto netamente municipal. Entonces, estos primeros 7,000 árboles que se van a realizar la plantación, vamos a ver cómo es esa participación ciudadana y qué tan cuidados van a estar estos arbolitos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, esto solamente es una reflexión, porque hicimos hace poco un análisis de lo que es el plan de uso y gestión de suelo. Obviamente, en esa normativa que tiene este plan, nosotros exigimos que tengamos 3 metros cuadrados por cada vivienda de área verde, que generalmente se traduce exclusivamente en pasto, ¿no? O muchas veces lo vuelven a poner también, como decían, con cemento. Esta cuestión de normativa, a mi juicio, y nada más esto, digo a mi juicio, posiblemente yo no entiendo muy bien de la cuestión que ustedes están haciendo, podría traducirse también en una normativa que permita que nosotros tengamos algún tipo de árbol en esas áreas, porque si sumamos 3 metros de un departamento, del otro, ya vamos sumando un área más o menos
creo yo, para poder nosotros tener. Si nosotros exigiríamos que esa normativa se traduzca también en una cuestión donde tiene que implantarse eso, obviamente nosotros tendríamos en todo Ambato introducidas gran cantidad de árboles. No sé hasta dónde, porque eso creo que podría ser parte de una solución, porque ahí sí van a estar obligados a tener un árbol por lo menos en cada casa. Quiero agradecer como Colegio de Arquitectos, como presidente del Colegio de Arquitectos, quiero agradecer a la municipalidad, a la señora alcaldesa, ingeniera Diana Caiza, por habernos brindado este espacio en esta semana para poder compartir todos los conocimientos en la Semana de la Arquitectura, a todos los profesionales y a la ciudadanía en general. También quiero hacer un agradecimiento muy especial a la responsable de la comisión académica en la cabeza de la arquitecta Janet Espejo, que ha trabajado desoneramente para que este evento salga con la brillantez que hemos podido tener. A los miembros de directorio del Colegio de Arquitectos que también trabajaron conjuntamente con la arquitecta Janet Espejo, el arquitecto Gonzalo Toro, Patricio Vázquez, Hugo Espinosa, Helder Núñez, que hicieron inclusive la gestión para que se pueda conseguir recursos y que este evento salga adelante. A los señores moderadores, miembros que son parte del Colegio de Arquitectos, al arquitecto Trajano Sánchez, al arquitecto Hernán Paredes, al arquitecto Juan Real, el arquitecto Manuel Guzmán. Y no podemos dejar de lado a la señora Marta Cruz, secretaria del colegio, que también nos ha colaborado. De igual manera, a la prensa hablada y escrita que también nos ha colaborado en esta situación. Al señor ingeniero Agustín Mayorga, que también nos ha colaborado con el Colegio de Arquitectos. Y no podemos dejar de lado a los auspiciantes. Tenemos también la colaboración, o tuvimos la colaboración de la Comercial Maya, Ferretería Ferry Home, Cooperativa SAC, Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco, Eco Hormigones, Cooperativa Oscus y la empresa Olbiplas. Agradecemos también a la presencia de la Universidad Indoamérica, que hizo el montaje de una exposición fotográfica en el hall de ingreso de aquí de la municipalidad, con el tema Cicatrices Patrimoniales Edificadas. Y yo quisiera, antes de hacer la entrega de los certificados, hacer un mensaje por aquí en conmemoración del Día Mundial de la Arquitectura, que celebramos el primer lunes de octubre de cada año. En esta ocasión corresponde el día lunes 7 de octubre. Pero me adelanto, ya que estamos clausurando este evento, y en este Día Mundial de la Arquitectura celebramos la creatividad y el compromiso de nuestros arquitectos en la construcción de espacios que mejoran la calidad de vida de nuestras comunidades. Este año la Unión Iberoamericana de Arquitectura nos invita a reflexionar sobre el empoderamiento de la próxima generación en el diseño urbano participativo. El diseño urbano no debe ser una tarea exclusiva de los profesionales. Es esencial involucrar a todos los ciudadanos en el proceso de creación de sus entornos, fomentar un diálogo abierto y colaborativo. Permite que las voces de los jóvenes arquitectos, así como la comunidad, se integren en proyectos que reflejen verdaderamente nuestras necesidades y aspiraciones.
Hoy hacemos un llamado a todos los profesionales y estudiantes de arquitectura de Tungurahua para que se conviertan en agentes de cambio. Juntos podemos transformar nuestras ciudades en espacios inclusivos, sostenibles y vibrantes. Al empoderar a las nuevas generaciones, aseguramos que nuestras ciudades no solo sean funcionales, sino que también inspiren y conecten a sus habitantes. Celebramos la arquitectura como una herramienta poderosa para el desarrollo social y urbano. Feliz Día Mundial de la Arquitectura. Gracias. A continuación hacemos la entrega de los certificados y con un agradecimiento especial a los profesionales asistentes de este foro. Gracias. Estimados colegas, buenas noches. Señores panelistas, buenas noches. Señor moderador, buenas noches. Para el Colegio de Arquitectos ha sido de mucho agrado la presencia de ustedes y obviamente receptar todas sus experiencias para que en el futuro pues empoderarnos nosotros también de sus conocimientos y tratar de que Ambato se vuelva verde, que es el anhelo de todos los arquitectos y de la generalidad de la población. A nombre del Colegio de Arquitectos del Ecuador, profesor del Tungurahua, queremos hacer la entrega de estos certificados a los panelistas que estuvieron presentes en este último foro de las jornadas académicas. El texto del certificado dice lo siguiente: el Colegio de Arquitectos del Ecuador, Provincial Tungurahua, otorga el presente certificado al señor arborista Jorge Polo por su destacada participación en las jornadas académicas por el Día Mundial de la Arquitectura bajo la temática determinada por la UIA, empoderando a la próxima generación en el diseño urbano participativo, en el foro La Nobleza del Verde Urbano. Ambato, 4 de octubre del 2024. Firma el arquitecto Juan Francisco Mayorga, presidente del CAE Tungurahua, y la arquitecta Janet Espejo, coordinadora de la Comisión Académica del CAE Tungurahua. Por favor, señor. Con el mismo texto y el mismo tenor, los certificados para los siguientes panelistas. Para la arquitecta Micaela Duque. De igual manera para el ingeniero Andrés Las Luisa. Para la ingeniera Andrea Escobar. De igual manera, un agradecimiento también profundo para nuestro colega arquitecto Manuel Guzmán, que en esta noche estuvo como moderador de este foro. Arquitecto Guzmán.